Hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya estamos aquí continuando con estas materias, o esta materia mejor dicho, que más que leyes, más que artículos o disposiciones, tratamos de crear en usted esa percepción o ese carácter que debe de tener. Es decir, ya es una cosa el conocimiento de las leyes que debe de ser un experto, un especialista con el tiempo, pero que de forma paralela también debe tener un gran expositor, una persona que tenga la capacidad de ser elocuente cuando tenga que comparecer ante un juez, ante el Ministerio Público, ante su contraparte. Cuando se encuentre en público, bien sea como jurado, bueno, que aquí no hay mucho de esto, o bien sea como público en general, saber dominar sus nervios, saber hablar en público y sobre todo tratar de ser dominante con la mirada, dominante con su habla, dominante con sus argumentos para que de esa manera los alegatos que lleve a cabo dentro de lo que puede ser un juicio civil, perdón, un juicio penal principalmente, o también lo que viene siendo en algunos aspectos como son el juicio laboral, pues obviamente pueda impactar a las personas independientemente del contenido de lo que usted va a decir. Son dos cosas que de forma paralela tiene que llevar. El contenido de lo que usted va a decir por una parte y segundo, la forma en cómo lo va a decir, a través de la elocuencia, a través de lo que viene siendo la forma de expresión, la forma de decir las cosas. Ya hemos hablado mucho de lo que son los argumentos, de la forma en que debemos de presentar nuestros escritos, que, pues bueno, ahí no hay mucho problema porque tenemos tiempo de pensar, de reflexionar, de analizar, inclusive hasta de corregir. A lo mejor escribimos unos párrafos y pues no nos gustaron cómo están redactados y pues los borramos o los vamos a escribir, a transcribir y no hay ningún problema. Lo vamos a hacer 3, 4, 5 veces, tardarnos inclusive una hora más o menos de una hora y no hay ningún problema. El problema, y es lo que quiero que tratemos de entender, es cuando vas a tener una comparecencia física, una comparecencia personal ante autoridades y ahí pues no hay tiempo de pensar, no hay tiempo de corregir, no hay tiempo de profundizar. O lo hay, pero debes de hacerlo en fracción de segundos, ya no digo en segundos, en fracción de segundos. Debes de inmediatamente tu cerebro funcionar para que él inmediatamente empiece a actuar, empiece a conectarse con lo que viene siendo tu boca y de esta manera puedas emitir juicios, razonamientos, argumentos lógicos y congruentes con la intención de convencer, con la intención de ser convincente, para quienes te escuchen, compañeros, pues de alguna manera te den la razón a través de la elocuencia, a través de lo que viene siendo la palabra. El día de hoy vamos a ver la estructura de los argumentos, una vez que hemos visto los argumentos lógicos, los argumentos materiales, los argumentos deductivos, inductivos, de las premisas, de las proposiciones, de las conclusiones y demás cuestiones. Todo esto va encaminado a tratar de ir viendo cómo preparamos nuestra mente o cómo tratamos de hacer ese tipo de razonamientos mentalmente y oralmente. Y vuelvo a repetir, en fracción de segundos, porque pues tan pronto termina tu contraparte de exponer, pues adelante va usted, o al revés. Muchas veces mejor eres tú el primero en exponer y pues desde ahí tienes que ir venciendo a tu contraparte, tienes que irlo derrotando, como dicen ahí, anímicamente, psicológicamente, mentalmente por tu elocuencia y por la forma en cómo expones tus argumentos, tus razonamientos, que pueden llenar tan lógicos o tan certeros que difícilmente tu contraparte podría contraatacar o podría no decir, pues no, todo lo que acabas de poner aquí el abogado es simplemente ilógico, es absurdo, es imposible de creer. Y no creo que dentro del público, dentro de la gente que está aquí, incluyéndolo a usted con mucho respeto, su señoría o señor juez, podamos aceptar este tipo de lógicas o este tipo de razonamientos. Vayamos pues a lo que viene siendo la clase con la intención de formar en ti esta habilidad, esta capacidad, esta caricia que es importantísima en tu labor de litigante. Litigar no nada más es presento documentos, me presento cuando nos fijan la audiencia y se acabó. No, litigar es comparecer, actuar, compañeros, exponer, ser partícipe de los debates o de los diálogos, sobre todo cuando se presenta la situación de lo que viene siendo los famosos alegatos. El diálogo, el debate, recordemos, compañeros, y con ello, porque entre el diálogo y el debate van los argumentos, van los alegatos, constituyen un intercambio de argumentos entre dos o más personas de forma oral o bien de forma escrita, y en este caso pues sería principalmente de forma oral. El diálogo y con ello, podemos hacer el diálogo y el debate y con ello los alegatos constituyen un intercambio de argumentos. Yo digo, tú dices, yo niego, tú niegas, tú fundamentas, yo fundamento, y así nos vamos.
entre dos o más personas, bien sea de forma oral o bien sea de forma escrita. La forma escrita, bueno, pues ahorita no tenemos ningún problema, porque insisto, en cuanto al fondo de los alegatos, o en cuanto al fondo de los argumentos, pues tenemos mucho tiempo para reflexionar, pensar, analizar, corregir. Pero cuando son debates o discusiones o presentación de argumentos de forma oral, pues ahí sí, compañeros, no podemos darnos ese lujo de pedir tiempo o de tratar de reflexionar, porque tenemos un tiempo contado. Este debate o este diálogo se da entre el actor y el demandado, entre la víctima y el ofendido y el presunto responsable, o bien también se da entre los abogados de las partes, donde obviamente cada abogado va a tener diferentes puntos de vista, uno defendiendo, otro atacando, uno tratando de mostrar la inocencia de su cliente y el otro tratando de demostrar la culpabilidad de lo que viene siendo la contraparte, en donde cada una de las mismas intenta comunicar a las demás sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista sobre algún tema en particular para convencerlos de su postura de forma imbatible o insuperable. Esto también hay que tenerlo bien presente. Cuando usted empiece a exponer sus argumentos, sus razonamientos, debe de hacerlo con la intención de que no permita por ahí dejar un sesgo, por ahí decimos una puerta por donde entonces su contraparte se pueda meter. Alguna falla que haya cometido que en un momento determinado su contraparte la utilice para manejarla en su contra. Entonces, eso también es muy importante. Por eso decía que esta habilidad pues no es tan sencilla, no nada más es llegar, hablar, opinar, decir las cosas y se acabó. Hay que ser muy cuidadosos en este sentido. Insisto, máxime cuando tienes sus comparecencias o comparecencias de forma personal, de forma oral, ante un juez que obviamente nos va a imponer su autoridad, ante un ministerio público que también nos va a imponer su autoridad, y ante el público o la demás gente que esté ahí que también va a imponer pues su mirada, su presencia y cosas por el estilo. Repetimos una vez más, el diálogo, el debate, el prólogo a lo que viene siendo pues la presentación de argumentos, la exposición de argumentos. El diálogo y con ello los alegatos constituyen un intercambio de argumentos entre dos o más personas de forma oral o escrita. Estas dos o más personas son el actor y el demandado, donde obviamente tienen diverso punto de vista, diversa opinión, diversa forma de decir las cosas, de cómo fueron o cómo se dieron los hechos. Entre la víctima u ofendido y el presunto responsable, donde el presunto responsable pues, obviamente jamás va a admitir que él mató, que él robó, que él cometió una extorsión, simplemente se declarará como una blanquísima paloma que jamás llegó a cometer ese tipo de delito. Entre los abogados de las partes, donde insisto, pues cada abogado va a defender los intereses de su cliente, que lamentablemente los intereses de sus clientes son completamente opuestos. Mientras uno dice, yo ya pagué, el otro va a decir, yo no he pagado. Mientras uno dice, él fue, es decir, yo nunca fui el que hizo tal acto y cosas por el estilo. En donde cada una de las mismas intenta comunicar a las demás sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista sobre algún tema en particular para convencerlos de su postura de forma imbatible o insuperable. De tal manera que al escucharte, pues realmente no le des tiempo de pensar de cómo debatir o de cómo contradecir lo que tú acabas de mencionar, lo que tú acabas de decir en causa o lo que viene siendo como causa de lo que es tu cliente. Inconvenientes. No debemos olvidar que en un debate, comeros, puede haber pues solamente el enojo, la ira. Sin olvidar que en todo diálogo hay momentos críticos, donde se presentan dificultades, incertidumbre y exaltación, que nos permiten, yo diría, también pensar, analizar, reflexionar, que nos piden exponer con claridad y manera objetiva, precisamente por la postura opuesta a nuestros argumentos, compañeros. En un debate el abogado hay que tener un temple, una frialdad, que hasta él mismo se sorprenda, compañeros. Del momento en que nos diga la contraparte, sin ofendernos, este abogado no conoce, no sabe de leyes, ya de ahí te vas a encender, ya de ahí nos vamos a aprender inmediatamente. Y cualquier comentario en contra es que el abogado carece de todo conocimiento, tecnicismo jurídico, conoce de los más elementales principios fundamentales del derecho. Al decirnos eso ante los demás, pues imagínate,
El rubor, el enojo, el coraje va a nublar nuestro pensamiento, va a nublar nuestra vista, va a hacer que por un momento perdamos el sentido de la cordura y entonces empecemos pues obviamente más bien a irnos por el lado del enojo, por el lado de la irritación. Acuérdate, ser abogado es llevar el corazón y no el hígado, llevar el pensamiento y no llevar el hígado, compañeros. Y como tu contraparte va a exponer todo lo opuesto a lo que tú digas, es obvio entonces que muchas veces pues nos puede irritar, nos puede desconcertar esas opiniones que llega a decir. Señores, no podemos creer en lo que acaba de decir el abogado, porque realmente lo que él nos dice pues carece de todo sentido común, de toda lógica, que hasta el niño más pequeño se reiría de lo que de lo que acabamos de escuchar todos los aquí presentes. Ese tipo de comentarios de nuestra contraparte, nos guste o no nos guste, sí nos van a molestar, sí nos van a inquietar, nos van a ofuscar, nos van a irritar. Y esto, ahora velo al revés, esto tú lo tienes que manejar como un arma estratégica, un arma provocando, por tanto, en tu contraparte desde ahí esa situación de que mentalmente lo empiezas a dominar, psicológicamente lo empiezas a dominar. Dicen los que han jugado fútbol americano, si usted conoce fútbol americano, se ponen la línea ofensiva contra la línea defensiva, en donde obviamente unos tratan de proteger a su quarterback y los dos tratan de impedir que el quarterback haga la jugada. Quienes han jugado fútbol americano, en lo personal, yo nunca he jugado, aunque sí me apasiona ese deporte, me dicen que cuando los jugadores están en la línea se empiezan a insultar, o bueno, se empiezan a decir de cosas para desmotivar a su contraparte. Ejemplo, ¿no? Ahora sí te va a llevar la no sé qué tantos. Como los hábitos pues no están cerca de la línea, permiten esos tipos de situaciones, ¿sí? Y vas a ver, y ahorita te voy a matar, y ahorita vas a ver que te voy a acabar, te vamos a hacer papilla. Y a tu quarterback se lo va a cargar no sé qué tantas cosas. Entonces, como puedes ver, ellos psicológicamente, dentro de la línea de golpeo, como se le llama, están tratando de influir en la otra contraparte para que de esta manera la contraparte pues se sienta, ¿cómo te diré? Psicológicamente como vencida, como derrotada. Y vas a ver, la vez pasada pasó esto, ahorita mínimo te voy a quebrar una pierna, mínimo te voy a hacer esto, mínimo te va a llevar no sé qué tanto, etcétera, etcétera, ¿sí? Mejor no hubieras venido al juego, te has quedado en tu casita con tu esposa porque aquí no vas a salir vivo. A qué veniste si estás ya lastimado? Y yo sé que traes costillas lastimadas, que traes un brazo lastimado. Ahorita te lo completo de una vez para que quedes ya incapacitado, quedes inválido, etcétera. Entonces, como puedes ver, esto se utiliza como una estrategia, como una forma de ir dominando mentalmente a la persona. Dicen que las miradas también son fundamentales. Entonces, este otro aspecto también que tienes que tener presente. No bajar la mirada, mantenerla, contenerla, inclusive darle miradas, pues tal vez no especiales o amenazadoras a tu contraparte, para que de alguna manera los empieces a intimidar, bien sea a la contraparte o al abogado de la contraparte. Entonces, como puedes ver, compañeros, hay que tener muy bien presente este tipo de situaciones. Cualquier comentario que haga nuestra contraparte en contra de nosotros, sin llegar a las groserías, es un inútil, es un estúpido, ¿no? Simplemente, pues el abogado aparentemente nos demuestra su falta de conocimiento, su falta de la técnica jurídica. Nos hace ver con sus pobres argumentos que carece de todo sentido común, de toda lógica, que inclusive cualquier niño que estuviera aquí presente sabría que está de antemano muy mal, que no tiene, no sabe lo que está diciendo. Entonces, como puedes ver, este tipo de comentarios similares, parecidos o peores, pues te pueden irritar. Por eso repetimos una vez más, sin olvidar que en todo diálogo, en toda discusión, hay momentos críticos donde se presentan dificultades, incertidumbre y exaltación, que nos impiden, yo agregaría, nos impiden pensar, nos impiden reflexionar, nos impiden razonar, y por tanto nos impiden exponer con claridad y de manera objetiva precisamente por la postura opuesta a nuestros argumentos por parte de nuestra contraparte. Hay jóvenes, esto también hay que tenerlo bien presente, abogados firmes, abogados fuertes, abogados que no se intimidan ni con la mirada, ni con los argumentos, ni con las ironías o el sarcasmo que puede emplear otro abogado.
o también se utiliza dentro de los debates. Ahorita vamos a platicar de ese aspecto irónico o sarcástico que en un momento determinado puedes tener o debes de tener, pero también manejarlo con mucha sutileza para no ofender algunas de las partes o no agredir verbalmente a las demás partes, ¿sí? Bueno, la argumentación, compañeros, es un texto escrito o una exposición de manera oral que tiene como objeto persuadir o convencer al destinatario. Esto no se te olvide. No más vamos a hablar por hablar. Vamos a decir cosas por decir y por cumplir con lo que dice la ley, que los abogados tienen que presentar sus alegatos o que los abogados tienen que presentar sus razonamientos o fundamentos. No. Debes ir convencido que tú al momento de exponer, no nada más vas a tratar de exponer tu punto de vista, sino de convencer, de persuadir. Tener la clara intención de que el juez, de que el Ministerio Público y demás partes queden convencidos sobre tu postura, sobre tu argumento que vas a defender. La argumentación, compañeros, y su intención comunicativa es un texto, en este caso escrito, o bien una exposición, en este caso oral, que tiene como objeto o como objetivo persuadir o convencer al destinatario, al juez, al Ministerio Público, a la contraparte, a los abogados, al jurado y al público en general y cuántas personas estén dentro de lo que viene siendo la audiencia, del punto de vista que se tiene sobre el asunto, o bien para convencerlo de la falsedad, o bien la veracidad de una teoría o tesis sobre la cual se debate o se discute, compañeros. Esto hay que tenerlo bien presente. Cada vez que usted vaya a exponer, no nada más se trata de exponer, de dar su punto de vista, sino que dentro de ese punto de vista usted va con la intención de convencer, de ser convincente, de ser claro, de ser objetivo, de lograr que el abogado, perdón, el juez y todos aquellos que están dentro de la audiencia puedan quedar convencidos, impactados por su exposición y, como lo dije al principio, no dejar ningún recoveco que no determinado por ahí nuestra contraparte se pueda meter. Porque y pusimos o dijimos algo falso, algo equivocado que le va a permitir o le va a dar pauta a nuestra contraparte de por ahí meterse, de por ahí entonces empezar a contraatacarnos, a poder contradebatir. Por eso también te he dicho que no solamente se trata de ver tu postura, sino ver la postura de la contraparte, para encontrarle esas fallas, esas deficiencias, esos errores, esos equívocos que pueden llegar a cometerse con motivo del acaloramiento del debate, con motivo de la irritación de lo que vienen siendo las contrapartes. Recuerda que a veces estamos tan ofuscados o tan enojados que nos empezamos a trabar en nuestra forma de expresar. Estamos tan ofuscados que inclusive ya no podemos hilvanar o hilar oraciones o exposiciones. Estamos tan trabados que a veces hasta como que se nos traba la lengua o la lengua se nos traba, como dicen luego por ahí algunas personas. Lo que obviamente va a permitir que te des cuenta de que si es tu contraparte, pues alégrate. Lo estás venciendo psicológicamente, lo estás venciendo mentalmente. Pero más que vencerlo mentalmente, psicológicamente, lo estás venciendo por el tipo de argumentos que estás empleando o tipo de razonamientos que estás utilizando, que son tan claros, tan objetivos, que justamente tu contraparte pues, está quedando sin habla, sin pensamientos, sin razonamientos, para contradecir, para contraponer lo que tú acabas de decir. Por tanto, repetimos, la argumentación tiene una intención comunicativa, tiene una finalidad comunicativa, no nada más la de exponer, nada más la de dar mi punto de vista. Más allá de exponer y de dar mi punto de vista es esconder el argumento para convencer, para ser convincente y que todos aquellos que me escuchan queden claros, queden convencidos de que me asiste la razón. Recordemos que la argumentación tiene una intención, va con una finalidad, que no nada más es la de dar mi punto de vista, sino va más allá de exponer mi punto de vista, mi opinión, mi razonamiento. La argumentación, compañeros, tiene como objeto, bien sea de manera oral o de manera escrita, sobre todo estamos manejando la situación de la exposición de la comparecencia oral, tiene por objeto persuadir, convencer al destinatario, y en este caso el destinatario son muchos, no nada más es uno, no nada más es la contraparte y su abogado.
Sabemos que en toda audiencia va a estar ahí el juez, sobre todo el juez, quien es el que va a emitir la sentencia. Y repito, hay autores que sostienen que muchas veces los alegatos son tan claros, son tan correctos, están tan bien elaborados, que el juez se ahorra la fatiga para reproducirlos, para tomarlos en cuenta, claro, con algunos tamices, algunos cambios, y hacerlos suyos para poder fundamentar lo que viene siendo su sentencia. A veces los argumentos de una de las partes son tan claros, tan objetivos, tan convincentes, que muchos abogados, perdón, que muchos jueces, cuando van a emitir su sentencia, se apoyan en los mismos, se basan en los mismos con algunos cambios, solamente algunas modificaciones, no son tan cínicos de que lo copian textualmente, para que ellos también puedan fundamentar lo que viene siendo su sentencia, y su sentencia también puede ser tan convincente que no le permita a la contraparte pensar en la impugnación, pensar en la apelación o pensar en algún otro recurso para poderse defender. De esta manera, la argumentación tiene como objeto persuadir o convencer a todos los destinatarios, es decir, al juez, al Ministerio Público, a la contraparte, a los abogados, al jurado, al público en general que está presente en la audiencia, sobre nuestro punto de vista, qué se tiene sobre el asunto, o bien para convencerlo de la falsedad o la veracidad de una teoría o tesis sobre la cual se debate o se discute. A veces habría que debatir la falsedad y convencer que los argumentos de la contraparte son falsos y que los argumentos nuestros son verdaderos, compañeros. Entonces, como puedes ver, no es una labor sencilla, no nada más es hablar, no nada más es, ¿qué te diré? Transmitir conocimientos. Una exposición, en este caso, de argumentación, no es exposición. No nada más es exponer conceptos, exponer ideas, sino que va más allá de la exposición de las ideas o de los conceptos. Más bien, va en el sentido de transmitir, perdón, de convencer y de persuadir a lo que viene siendo la contraparte y sobre todo a toda la gente que ahí se encuentra presente. Puede ser que a lo mejor otro factor que influya mucho en tu persona es que a lo mejor ahí haya abogados, bien sea porque tú los has invitado o la contraparte los invitó, y abogados de prestigio, de reconocimiento. Imagínate, y no lo digo por mí, lo digo a lo mejor por algún otro maestro que ya has tenido, y que tu maestro está del lado de la contraparte. ¿Cómo nos pondríamos o cómo actuaríamos en un momento determinado? Piensa esa instancia, ¿sí? Estás en un momento determinado, preparado para argumentar, y de repente ves que se presenta, o ahí está ya presente dentro del auditorio, un ex maestro o una persona muy ligada a ti. Es obvio que de alguna manera sí influye en nuestro estado de ánimo, o influye en ponernos nerviosos más que nada, en inquietarnos un poquito. Híjole, ahí está, y me va a ver, me va a escuchar, y qué va a decir de mí, qué va a opinar de mí, etcétera. Es decir, ciérrate en tu mundo, en tu concentración sobre las cosas que vas a decir, y sobre todo escucha lo que va a decir tu contraparte, para que ante cualquier falso, ante cualquier equívoco, pues obviamente usted entre a lo que viene siendo la impugnación o la contraposición. Para tener un buen argumento, recuerda que los argumentos tienen una estructura, tienen un orden, tienen una organización. Pues aparte de la intención comunicativa de convencer, de ser convincentes, hay que tener presente que todo debate, perdón, que todo argumento tiene una estructura, una organización el contenido de lo que vamos a decir, de lo que vamos a exponer. Son tres los elementos o tres las partes en las que se divide una argumentación. Tenemos un inicio, una exposición o planteamiento del problema. Tenemos un en medio que viene siendo el desarrollo o cuerpo del argumento. Y tenemos un final que viene siendo la conclusión. Es decir, formalmente, desde el punto de vista formal, los debates, perdón, los argumentos, independiente de su finalidad o intención comunicativa, que es la de convencer, deben tener una estructura bien planeada, bien organizada, para que al momento de exponerlos tengas un orden. Y no con motivo de la situación, pues de repente no sabemos si estás exponiendo, si estás concluyendo o estás desarrollando lo que viene siendo tu argumento. Puede ser que en un momento determinado, como hace rato tuvimos los inconvenientes, contigo de la exaltación, del enojo, de repente te pierdas
y pues ya no sabes si son los pies, son la cabeza o es el tronco de lo que tú tratas de exponer. Son tres los elementos o las partes en que se divide una argumentación: un inicio, un en medio y un final. Un primero, un segundo y una tercera etapa o fase. La primera es un inicio en donde hay una exposición, un planteamiento del problema. La segunda es el desarrollo o cuerpo argumentativo en donde vas a dar tus motivos, tus exposiciones, tus razonamientos. Y la parte final que viene siendo el desenlace. Sin olvidar que muchas veces se maneja el éxtasis o punto culminante de la exposición. Una cosa es el desenlace y otra cosa es para darle mayor viveza, mayor profundidad a tu argumento, llegas a un punto culminante que se conoce como el éxtasis, en donde tu elocuencia llega al máximo nivel para llegar a lo que viene siendo el desenlace y por tanto al convencimiento final, compañeros. ¿Sí? Entonces recuerda, todo argumento que vayas a exponer tiene un inicio, tiene un en medio y tiene un final. Tiene una exposición, un planteamiento del problema, va a llevar a cabo un desarrollo, un cuerpo de qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a fundamentar, cómo lo vas a razonar, y después vas a llegar a un final, es decir, al desenlace, pero no se olvide que muchas veces dentro de esta etapa se da una más que viene siendo el éxtasis, el punto culminante, en donde tú con tu elocuencia tratarás de ser más convincente y reafirmarás tus puntos de vista de forma categórica, de forma fuerte, de forma clara. ¿Sí? Bueno. Veamos pues cuáles son estas tres partes o estos tres elementos que conforman lo que viene siendo un argumento. Realmente la exposición o el inicio, compañeros. La exposición o el inicio es el planteamiento del tema. Es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona, que debe de formularse de manera clara y objetiva, dado que es el núcleo en torno al cual gira la argumentación que se va a desarrollar. ¿Sí? Entonces, la exposición o inicio tiene un contenido, y ese contenido es que en la exposición o inicio de tu argumento debes manejar el planteamiento del tema, no hablamos del problema, del tema. Es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona, debe de formularse de manera clara y objetiva, dado que es el núcleo en torno al cual gira la argumentación que se va a desarrollar. Y ponemos un ejemplo, pensando en el caso de Ayotzinapa. Desde una vez que el procurador Jesús Murillo Caram hizo su exposición, su postura, en donde manifiesta que no se han encontrado ni se encontrarán los cuerpos, pues precisamente porque fueron incinerados, fueron quemados. Y ahora viene ahora tu exposición, tu argumento. Y entonces podríamos decir así, palabras más, palabras menos. Dice el abogado de la Procuraduría General de la República que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero cerca de Iguala. Fíjate, estoy hablando del tema en general. Estoy haciendo mi planteamiento de lo que se está tratando, de lo que se está debatiendo. Estoy exponiendo al principio cuál es el tema para no desviar si fueron los Guerreros Unidos, si fueron los rojos, si fue la policía de Iguala, si fue la policía del otro municipio, si intervino Peña Nieto, si intervino los presidentes municipales de estos lugares. No. Me estoy concentrando en el punto de lo que viene siendo el problema o litigio, que es la desaparición de estos 43 normalistas. Y obviamente pues le ponemos ahí por cierta elocuencia, cierto tono irónico, si usted quiere, a la situación. Dice el abogado de la Procuraduría General de la República que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero cerca de Iguala, razón por la cual no existen ni existirán evidencias o restos de sus ropas, cuerpos o vestigio alguno que nos permita encontrarlos. Como puedes ver, inclusive no le estoy dando la razón, sino estoy exponiendo lo que la contraparte nos acaba de decir. Que no es posible y no es porque han desaparecido por arte y magia del Espíritu Santo o porque los hemos dado a extraterrestres, sino simplemente porque al ser quemados por lógica, al haber quemado su ropa, su cuerpo, pues se entiende por lógica que entonces quedó cenizas. Esas cenizas se esparcieron, esas cenizas con el viento, con el agua, con los demás restos del basurero, pues simplemente desaparecieron. Y en consecuencia es difícil encontrar
rastro de estas personas, a pesar que eran 43. Lo repetimos una vez más. Ese es el inicio o el planteamiento del tema. Dice el abogado de la Procuraduría General de la República que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero cerca de Iguala, razón por la cual nos dice y nos manifiesta que no existe, ni mucho menos existirán evidencias o restos de sus ropas, de sus cuerpos o vestigio alguno, por más que los busquemos bajo las piedras, porque alguno que nos permite encontrarlos. Ahí está el argumento que empezamos a manejar. Viene la segunda parte, que es el cuerpo o el desarrollo de nuestro argumento. El cuerpo o desarrollo de la argumentación es la argumentación propiamente dicha, donde se ofrecen o se exponen razonamientos de distintos tipos. Ya hemos hablado más o menos de los razonamientos lógicos, de los argumentos materiales, de los argumentos deductivos, inductivos, es decir, ya tienes mucho material mentalmente para saber cómo manejar y cómo exponer lo que vienen siendo tus argumentos. Entonces se ofrecen o se exponen razonamientos. También se pueden exponer ejemplos. Se puede exponer jurisprudencia, citas textuales de algunos autores, de algunos investigadores sobre el tema. Se pueden también exponer estudios o investigaciones en donde vas a fundamentar lo que tú estás diciendo y no nada más lo estás diciendo de palabra. Y existe un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Harvard donde se dice, donde se bla, 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 etc. También cabe recordar que el maestro fulano tal en su obra tal nos dice sobre este sentido que resulta imposible, etc. Y das una cita textual. Como puedes ver, le estás dando contundencia, le estás dando fortaleza a tu argumento, compañeros. También nos podemos exponer en doctrinas o aspectos teóricos, ¿sí? Según el autor o según la academia o fulano de tal, han manifestado que para ellos el delito de homicidio significa, y lo defines, en donde lo más importante es esto, etcétera, etcétera, y demás recursos que tengas tú a tu disposición para fortalecer la tesis o postura asumida y refutar, por tanto, la contraria. Repetimos, ¿qué es el cuerpo o la argumentación, el desarrollo? El cuerpo o desarrollo de la argumentación es la argumentación propiamente dicha, donde se deben ofrecer o se deben de exponer, más que ofrecer, exponer razonamientos de forma congruente, de forma lógica, que difícilmente puedan ser debatidos. Pero también podemos exponer ejemplos para visualizar mentalmente a las partes que esto es imposible o que no es llevarse a cabo. Debemos exponer también jurisprudencia. Acuérdate que son las resoluciones que emite la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación, que de alguna manera ellos aplican la ley y en base a la aplicación de la ley emiten una resolución. Y puede haber casos similares a los que tú vas a llevar, que por tanto van a fortalecer tu punto de vista. No se te olvide que lo vimos lo vas a ver en otras materias, donde la importancia de la jurisprudencia es de gran ayuda en todo abogado. También podemos utilizar o exponer citas textuales, estudios o investigaciones, doctrinas o aspectos teóricos y demás recursos que tú como abogado sabrás allegarte, sabrás por tanto, sabes a lo que vas, sabes a lo que te vas a enfrentar y por tanto llevarás cuantas armas sean necesarias para que a través del razonamiento puedas convencer y convincente. No podemos ser en lo dicho por este estudio donde se dice, donde se aclara, ni mucho menos porque en un caso similar que se dio en tal lugar o en tal parte, sucedió, pasó y se determinó y se concluyó. Pero en casos más o menos iguales, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha resuelto en su tesis fulana de tal, jurisprudencia número tal, volumen tal, tomo tal, etcétera, lo siguiente, y lo dices textualmente. ¿Cuál es la idea? Fortalecer, convencer lo que viene siendo tu postura asumida. Reitero por última vez, el desarrollo o el cuerpo de la argumentación es la argumentación propiamente dicha, donde se exponen, yo diría más que ofrecen, se exponen razonamientos de distintos tipos, se exponen ejemplos, se exponen jurisprudencia, citas textuales, estudios o investigaciones, doctrinas o aspectos teóricos y demás recursos que usted como abogado y con su experiencia sabrá cuáles son esos recursos para fortalecer la tesis o postura asumida y por tanto refutar los argumentos o el punto de vista de la parte contraria. Ejemplo, compañeros.
Ya te hice ver con un ejemplo cómo sería lo que viene siendo el inicio, lo que viene siendo el famoso planteamiento del tema, que lo repito. Dice el abogado de la Procuraduría General de la República que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero cerca de Iguala, razón por la cual no existe ni tampoco existirán evidencias o restos de sus ropas, cuerpos o vestigios alguno que nos permita encontrarlos, por más que los andemos localizando bajo la piedra o en cualquier otra parte. Entonces viene ahora el desarrollo de tu tesis. ¿Por qué sostienes esto? Bueno, ¿por qué lo vas a contradecir? Sin embargo, ahí entonces tú empiezas con toda la parsimonia y la elocuencia. Sin embargo, señores aquí presentes, señor juez, señor agente del Ministerio Público, abogados o colegas, señores del jurado y público en general, realmente no podemos aceptar dicha versión. Realmente dicha versión nos resulta insensata. A ver, permítame. Creo que aquí me equivoqué un poquito. Bueno, corrijo. Realmente dicha versión nos resulta insensata, ilógica y razonable. A ver, permítame tantito. Sin embargo, señores aquí presentes, señor juez, agente del Ministerio Público, abogados o colegas, señores del jurado y público en general, realmente no podemos aceptar dicha versión. Realmente dicha versión nos resulta insensata, ilógica e irracional. No tiene ningún punto de congruencia. En lo personal, señores, y con todo respeto diría que no, pero de manera clara y contundente. Y digo no porque para llevar a cabo dicha fechoría o vileza, fíjate cómo ya aquí le ponemos cierta ironía, bueno, no ironía, se le ponemos ciertos adjetivos que sin ánimo de caer en la exageración, ya tratamos de ir convenciendo a las personas. Perdón, entonces ya ahora sí ya lo entendí. Sin embargo, señores aquí presentes, señor juez, agente del Ministerio Público, abogados o colegas, señores del jurado y público en general, ¿realmente podemos aceptar dicha versión? ¿Realmente dicha versión nos resulta sensata? ¿Realmente esta versión nos parece lógica y razonable? ¿Tiene, compañeros, algún punto de congruencia, algún punto de sentido común? En lo personal, señores, y lo digo con todo respeto, diría que no, pero de manera clara y contundente, y digo no, porque para llevar a cabo dicha fechoría o dicha vileza, o sostener dicha felonía, es decir, dicha mentira, no existen evidencias o pruebas, y aquí viene ya tu argumento, no existen evidencias o pruebas de que se haya cometido incendio de magnitudes descomunales. No hay en los alrededores árboles, suelos, chamuscados o dañados por tan altísimas temperaturas. ¿Ya vieron? Ya aquí empiezas tú a exponer tu punto de vista, pero antes haces ver a la gente que es imposible creer ese argumento, que es imposible pensar que así hayan pasado las cosas, porque no hay evidencia. Ante un incendio de tan enormes magnitudes, resultaría que las zonas aledañas, el suelo, el pasto, los árboles quedaron también dañados. Y todo aquello, todo ser vivo, plantas, vegetales, pues solamente quedaron completamente dañados. Tuvo que haber quedado alguna huella, algún resquicio de que realmente sí hubo ese incendio de dimensiones descomunales. Entonces, como puedes ver, más o menos esa es la idea. Pero como puedes ver también, no nada más se trata de leerlo, de decirlo, sino ponerle el énfasis, ponerle la elocuencia, ¿sí? Vuelvo a repetir para que sea de forma correcta, después de escuchar a Murillo Karam sobre que los 43 fueron quemados o incinerados, entonces el abogado dice así y empieza con su planteamiento, con su inicio. Dice el abogado, así como casi como burlándonos de él, como diciendo, uff, dice el abogado de la Procuraduría General de la República que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en un basurero cerca de Iguala, razón por la cual, señores, no existe ni existirán, dice el abogado, evidencias o restos de sus ropas, cuerpos o vestigio alguno que nos permita encontrarlos. Y vienes ahora y sigues adelante. Sin embargo, señores aquí presentes, señor juez, señor agente del Ministerio Público, abogados o colegas, señores del jurado y público en general, realmente, señores, usted y yo podemos aceptar dicha versión. Realmente ustedes y yo
podemos que dicha versión nos resulta sensata, lógica y razonable. ¿Tiene algún punto de congruencia, de lógica? En lo personal, señores, y con todo respeto lo digo, diría que no. Pero de manera clara y contundente, y reitero y repito, no. Porque para llevar a cabo dicha fechoría o vileza y sostener dicha felonía, dicho absurdo de parte del señor procurador, no existen evidencias o pruebas de que se haya cometido incendio de magnitudes descomunales. No hay en los alrededores árboles, suelos, chamuscados o dañados por tan altísimas temperaturas. Y entonces empiezas a dar tus argumentos, tus estudios, lo que hayas llevado, para poder sostener este punto de vista y darle la fuerza que se necesita.